En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Significado de austeridad parece estar revaluado por los actores del cambio en el gobierno que es comandado por Gustavo Francisco Petro Urrego. Denuncias del uso de los recursos públicos para beneficio propio atomizan la confianza sobre su vicepresidenta y las indelicadezas que comete con los helicópteros y comitivas que la acompañan. Gasto desbordado en momentos de crisis exalta los ánimos de una masa popular que encuentra serias incongruencias entre lo que se tuvo como discurso en campaña y lo que ahora se hace en el ejercicio del poder. Fácil fue criticar y difícil le resulta gobernar a la fuerza progresista que desde su incapacidad de gestión conduce a Colombia a una hecatombe política, económica y social. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Gastos desbordados del gobierno del cambio no son consecuentes con la profunda crisis económica y social que afronta Colombia. Discurso que se pregonó en campaña a favor de los nadies quedó atrás y ahora se ronda niveles de corrupción que no se veían desde los años 90. El que no ha visto a Dios cuando lo hace se espanta, adagio que aplica perfectamente a las acciones mezquinas de su vicepresidenta que han costado 2.869 millones de pesos del erario, o los paseos burocráticos de su primera dama que totalizaron 32.395.322 pesos por concepto de viáticos. Desventaja que decían tener frente a las clases favorecidas les avala el ahora utilizar los medios del Estado para beneficio propio. Una por ser elegida a través del voto popular y la otra por el simple hecho de ser la esposa de su mandatario. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Complejo de inferioridad que atormenta a los militantes de la izquierda colombiana saca a flote sus delirios de persecución e intentan defender lo indefendible. Sentimientos de indignidad que se han cultivado en torno al color de piel, el nivel educativo y las diferencias de clases parece que los hace creerse falsamente intocables y con derecho a aprovecharse de la posición circunstancial que han alcanzado. Despilfarro que acompaña a quienes hacen parte del pacto histórico por Colombia denota que la apariencia que quieren guardar no les alcanza para ocultar la esencia que los constituye, cultivo de sentimientos de ignominia que se diluyen con la llegada al poder y evidenciar que son iguales o peores a los que tanto criticaron por años. Cambios para Colombia, todo el mundo los quiere, pero la izquierda se comienza a dar cuenta que gobernar no es fácil, fue lo que dijo en Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia. Yo creo que cambio para Colombia todo el mundo quiere. Lo que pasa es que la izquierda está descubriendo que es difícil gobernar
y que los cambios no se hacen con una varita mágica y que hacer las cosas cuesta trabajo, porque no solamente es quererlas hacer, es saber cómo, y eso implica un enorme estudio, entender la complejidad de las decisiones. Colombia tiene que coger velocidad en la manera como mejora las condiciones de los colombianos. Fue mi proposición, entre otras cosas, que hundió la reforma política. Nosotros presentamos la ponencia de archivo, la acompañaron los partidos, pues excepción hecha del pacto histórico, que le daba a uno mucha pena, porque se gastaron todo un día evitando que pudiéramos votar y después los dejaron votados porque el presidente por la mañana, cuando ya supo que estaba hundida, entonces decidió tuitear que a él no le gustaba. Pero yo también quisiera decir una cosa. Yo creo que este discurso de que hay unos que quieren una Colombia buena y los otros queremos una Colombia mala, pues es un discurso que no contribuye a la realidad política. Todos los políticos queremos una Colombia mejor. Lo que pasa es que tenemos fórmulas distintas de entender qué es lo que le sirve a Colombia. Y ojalá pudiéramos adelantar un debate en Colombia donde la gente pudiera empezar a ver las diferencias. ¿Qué significan soluciones de mercado frente a soluciones estatizantes? ¿Qué significa el libre comercio frente a negar el libre comercio? Y esos debieran ser los debates de los colombianos. Y ojalá hubiera un momento para que Colombia pueda reflexionar en torno a los diferentes caminos que hay para la solución de los problemas y los resultados que un camino u otro dan en diferentes lugares del mundo y de Colombia. Yo sigo siendo una convencida de las posibilidades de Colombia, pero creo que lo más importante es la madurez del debate político. Madurez del discurso para comprender que hay distintos caminos para la transformación que requiere el país. Indelicadezas que ahora cometen desde la izquierda con el dinero público es directamente proporcional a la falta de educación que los acompaña, desconocimiento de las líneas éticas que materializa y naturaliza el gastar y gastar sin que importe de dónde y cómo vienen los recursos. Complejo es creerse dueño de dineros que no son propios para saciar egos o buscar beneficios personales, desde los que se huye a las responsabilidades en vez de asumirlas. Se es incapaz de hacer frente a las exigencias de la vida y sus desafíos. Visión de corto plazo que impide a la izquierda pensar en un mañana, gastos en el hoy sin prever lo que está por venir. Tendrá serias consecuencias cuando se dimensione la malversación inútil. La denuncia contra la vicepresidenta es clara. Ha hecho uso personal de los recursos del Estado para beneficio propio, fue lo que aseguró en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. Lo que encontré es que ha hecho en total 129 viajes en aviones de la Fuerza Aérea, 4 en Aviación Ejército, en los helicópteros Black Hawk y 13 en helicópteros Black Hawk de la Policía Nacional, para un total de 156 viajes desde la posesión, desde el 20 de julio. Pero resulta que antes del 20 de julio yo ya había enviado un derecho de petición antes de finalizar el 2022, porque me habían contado que estaba haciendo uso del avión de la policía para ir con un séquito desde Cartagena a Cali, todo el tiempo Cali-Cartagena, Cartagena-Cali, y en efecto hizo 10 viajes por valor de 130 millones de pesos. O sea, ya no le importa lo que cueste, pudiendo usar vuelos comerciales, pudiendo incluso contratar vuelos a mucho menor valor que el uso que le está dando a este tipo de aeronaves. Pues ya vimos a su residencia, hay más de 15 en Dapa, de ahí son una cantidad de municipios, en el Cauca, en el Chocó, en el Guaviare, una cantidad de municipios que uno diría, magnífica labor si nos cuenta qué es lo que está haciendo. Pero lo que no es justificable es un gobierno que se le llenó la boca hablando de corrupción y que hoy ni siquiera se ruborice con más de 3.000 millones de pesos que ha costado estos viajes. Esto es injustificable. Con ese dinero podían hacer muchas de las cosas que dijeron que iban a hacer, pero ellos solo son máscaras, solo son mentiras. Si usted recuerda, ella dijo muy compungida un día en una entrevista en redes sociales que se sentía mal llegando en una camioneta blindada a comunidades donde los niños aguantaban hambre. Todo esto es una farsa.
es un derroche, es el uso inapropiado de los bienes públicos. Ellos solo son máscara, mentiras con las que envuelven al pueblo para ocultar el inapropiado uso de los recursos públicos. Apuesta de vivir sabrosito se pierde en el actuar de un gobierno que sustenta el cambio en acabar lo existente, propiciar el caos perfecto para lograr que lo propuesto por ellos parezca servir y ser la solución ideal. Imposición ideológica que cercena al diálogo democrático de línea que en la administración central, lejos del uso responsable y deber legal de emplear medida responsable y sensatamente el patrimonio estatal, tienen muy claro de dónde se sacarán los recursos, pero no se han dado cuenta que si no sustituyen las fuentes de ingresos, la cosecha se acabará. Gastos excesivos de su primera dama y la vicepresidenta llaman a preguntar ¿por qué no se destinan esos millones de pesos para solucionar la desnutrición infantil y falta de agua potable en un departamento como La Guajira o el Chocó? De dientes para afuera, dicen que se sienten incómodos por tener carros blindados y escoltas, pero solo escuchen este audio de su vicepresidenta Francia Márquez. He tenido momentos donde me siento incómoda llegando con una camioneta blindada a los territorios de comunidades que no tienen agua potable, que no tienen saneamiento básico, donde hay niños que no tienen el profesor a la escuela y uno llegando con un carro blindado. Eso se siente incómodo para quienes sabemos qué significa estar en ese lugar, eso incomoda, ¿sí? Entonces este camino que estamos haciendo no es un camino por privilegios, es un camino por poner la dignidad en el centro. Yo no deseo tener cosas materiales, sino que podamos andar tranquilos. Dignidad en el centro que permita andar tranquilos, un discurso populista que se olvida al ejecutar los gastos a diario. Vergonzoso resulta que la figura que se quería vender con Francia Elena Márquez Mina como líder social y activista que encarnaba las deudas ancestrales con los nadies del país sea la autocondena de una línea política que terminó siendo más de lo mismo. Típica proyección de la izquierda progresista son las promesas y compromisos adquiridos que ahora se desconocen y no se honran. Propuesta de vivir sabrosito parece desconocer la realidad de las personas más vulnerables. Cada recurso público mal utilizado perpetúa la desigualdad y le roba la esperanza y la oportunidad a muchos de tener una calidad de vida. Su vicepresidenta Francia Márquez se mueve en helicóptero como si estuviera en un Uber. Hay que dimensionar el costo de cada acción. Escuchen. Y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero. Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país. Me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente, me eligieron a mí. Y lo siento y perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de mala, soy la vicepresidenta de este país. ¿Y qué? Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar si quieren. Apuestan por seguir derrochando y de malas. Puede llorar y patalear que los niños de La Guajira sigan esperando. Imagen de víctimas inocentes que quisieron vender a la masa popular normalizó lo miserable de un resentido con poder, tiranía de sofisma socialista desde la que hoy fungen como reyes quienes no tenían nada y ahora creen que lo merecen todo. Victoria de su vicepresidenta en las urnas llama a bajar la prepotencia y actuar con responsabilidad. Gastos que se proyectan para el próximo viaje al África no se conduelen con las necesidades de un pueblo acosado por el hambre. Las desigualdades que se decían defender con la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad no son congruentes con el proceder de una funcionaria pública que gasta como ganadora de un baloto. Quien acusa las jugadas del gobierno lo tildan de racista y que quiere hacer daño a la propuesta de cambio. Fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. La verdad es que a la izquierda, como ya se le acabaron los argumentos que podían tener algún tipo de credibilidad en su narrativa mentirosa y acomodada,
pues el hecho de que sea una mujer de raza negra no implica que nadie pueda cuestionar su proceder. Y como yo no creo en esa política tan usada hoy en día en el mundo de tener que guardar silencio porque se ofenden, no. Aquí nos ofenden a los colombianos. Aquí hace 25 días duró 24 horas un soldado que fue atacado por un francotirador. El muchacho duró vivo, ya se murió porque no llegaba ningún transporte aéreo para sacarlo del Catatumbo. Realmente, si uno entendiera que quien gobierna es el primero que tiene que dar ejemplo, el primero que debe respaldar a quienes dan su vida por nosotros, pero no. Esto es propaganda y mentiras. Entonces el cuento de victimizarse Francia Márquez creo que no se lo cree ni ella. Yo no creo que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez haya utilizado un Black Hawk para sus desplazamientos. De verdad que lo dudo, incluso podemos investigarlo, que no sería malo si usted va a ir a una zona muy peligrosa. Pero no puede ser que no existan ni vuelos comerciales privados mucho más económicos, ni los vuelos propios comerciales donde uno va con los demás ciudadanos de Colombia que se tienen que transportar. O sea, si uno ve las categorías y los costos de usar una especialidad, que son las aeronaves de la fuerza pública, es que esto no es un tema común. Esta es la diferencia. Aquí estamos viendo el talante de un gobierno arrogante que desprecia a la gente, y lo que nos está demostrando es que el botín es el presupuesto público. Talante de arrogancia de un gobierno que decía ser de la gente y defender a los nadies, pero hace todo lo contrario. Ambigüedad del capricho ideológico de restablecer las relaciones ancestrales se constituye en un eufemismo, foco de corrupción y de todo aquello que dijeron que no se iba a hacer en el gobierno de la vida. Es claro que los gastos suntuosos podrían evitarse. Las aeronaves de la Fuerza Aérea no pueden seguir considerándose como el Uber de quien debería vivir en la casa contigua al Palacio de Nariño y con los cuidados del batallón Guardia Presidencial. Acciones de derroche deben ser atajadas antes de que se exalten los ánimos de quienes creyeron que el cambio sería una realidad y no solo un valor simbólico para ganar en las urnas. Actitud desafiante del gobierno, sumado al porte de superioridad de los funcionarios, presiona más allá del límite la paciencia de un pueblo que se cansó de la ceguera ideológica de una clase política que sucumbe en la corrupción y la dilapidación del gasto público. En Colombia hay quienes tienen patente de corso para hacer lo que les dé la gana, fue lo que exaltó en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. Eso demuestra que aquí hay quienes tienen patente de corso para hacer lo que se les da la gana. En cualquier otro gobierno esto hubiera sido un escándalo, en cualquiera, incluido en el de Santos. Imagínense Vargas Lleras en el Black Hawk yendo a su residencia. Bueno, Santos lo hacía yendo a Anapoima, pero con todo lo fastidioso que eso supone, era el presidente de Colombia. Marta Lucía Ramírez que llegara a su casa en helicóptero. Marta Lucía Ramírez la crucificaron miles de veces y ella no se victimizó como tal, pero aquí tenemos esa manía, esa proclividad a sentir que porque su origen es humilde, que por su color de piel, que si porque es indígena, no. Aquí es el ejemplo y la austeridad en el gasto en un país donde nos prometieron que iban a restringir el gasto público. Todo es mentira. Ella va a seguir haciendo lo que se le dé la gana y nosotros vamos a seguirla denunciando para que la opinión pública sepa quién es. Yo le diría que los que tenemos problemas de seguridad tenemos que restringir nuestra movilidad. Uno ya no puede ir a lugares donde iba antes, desafortunadamente, pero ella no. Ella se antojó de vivir en Dapa, donde puede llegar por carretera, pero quiere llegar en Black Hawk. Cuando en el norte del Cauca hay combates todo el tiempo, no, eso no le importa. ¿Cuántas veces habrá visitado a los negros del norte del Cauca? Cada mes matan 2 y 3, matan trabajadores, matan campesinos. ¿Será que le preocupan mucho? No veo esa frecuencia en esos viajes a esa zona. 1, 2. Ella tiene que entender que ella no es el presidente y que sus funciones también están limitadas. De hecho, yo creo que la figura de la vicepresidencia se tiene que replantear.
Ese es un adorno, un mal invento tratando de copiarnos de los gringos que no funciona. El vicepresidente termina siendo un encordio para el presidente de turno. No saben dónde ponerlo, no saben qué hacer con él. Finalmente, tenemos una vicepresidente que yo creo que está haciendo es campaña política para ella. La figura vicepresidencial se debe replantear. Solo sirve para que el funcionario de turno piense en campañas políticas futuras. Multiplicidad de paradojas desconcertantes y densas en la que convergen condiciones deplorables de la masa popular con la opulencia del poder, deteriora el significado comunicativo de una propuesta progresista con déficit de sentido ante las imágenes del empobrecimiento de una nación, elemento distractor que como estupenda cortina de humo busca tapar o disfrazar la ausencia de recursos, requiere la real y urgente atención del Estado con la priorización de los gastos que se atienden desde el erario. Antes que aumentar los impuestos, imponer cargas y ahuyentar la inversión, Colombia necesita de una esfera ejecutiva con competencias para administrar bien lo que se tiene. Austeridad burocrática ajustada a la coyuntura económica del momento. Extremismo que se vive en Colombia es consecuencia de un discurso ideológico de odio que se vende desde la izquierda, fue lo que dijo en El Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia. El presidente Petro ahora me quiere vender de extrema. Y claro, eso tiene que ser el reflejo de lo que él quiere disimular, su extremo dogmatismo, su obsesión con la izquierda, esa extrema inutilidad y esa extrema improvisación de su gobierno, sin contar la violencia extrema que estamos viviendo los colombianos y la extrema corrupción del gobierno petrista. Me alegra que el presidente Petro, cuando llegue a los Estados Unidos, reconozca que nos lleva en el corazón y en la mente y se acuerde de mí, porque claro, los políticos del mundo que hablan, que proponen, que critican, le recuerdan a quienes aquí estamos haciendo la tarea. Extremo es usted, presidente, que no lo se va a encontrar en ninguna otra parte del mundo donde alguien que ha empuñado las armas sea el que sea presidente. Yo no quiero hablar del pasado, presidente, hablemos del presente. Señora vicepresidenta, ¿qué se ha logrado en este gobierno? Este gobierno sí es el de la extrema improvisación. Que vivan los proyectos de este gobierno que nos van llevando extremadamente a la ruina. ¿Qué les parece lo que pasó en San Vicente del Caguán, donde también la empresa entregó los contratos petroleros? Porque claro, las guardias campesinas secuestraron la empresa. Qué casualidad, son las mismas guardias campesinas que estuvieron echando discurso en ese eventico de Iván Mordisco. Porque tampoco se trata de ser extremistas. Miremos lo que está pasando en corrupción. ¿Qué les parece que le dicen a todos los altos funcionarios que tenían los partidos de la U, liberales y conservador, que les piden la renuncia protocolaria, a ver si aprueban o no la reforma a la salud? Y a la ministra Corcho le destaparon ese corcho de la corrupción que tiene en prevención y promoción. Allá precisamente donde quieren mandar toda la plata de la salud está el tal Yesid Gutiérrez con estos chats donde pide el 15 pero de pronto puede negociar, pero eso sí, en persona, las coimitas más baratas. Extremo usted, presidente, que saca a los ministros porque están más de acuerdo con defender los intereses de Colombia que con su proyecto político. Y yo ya sé quién sigue en la lista, la ministra Cecilia López, por haberle dicho la verdad. No se puede acabar la sostenibilidad energética y el desarrollo de este país por los caprichos tan bonitos que suenan, que no tienen nada que ver con la realidad del cambio climático. Quien dice la verdad está marcado a salir del gobierno. Acá se escucha a todos, pero se hace lo que su presidente quiere. Rubros que suman millones de pesos y no son congruentes con un pueblo sumido en un gasto inatajable en los hogares, reaviva el inconformismo social, fraccionamiento democrático a consecuencia de un incendio fiscal que eclipsa la preocupante noticia de desabastecimiento de insumos y medicamentos que ya es innegable en el país. Ahora sí, se entiende la apuesta de paz total, el beneplácito para los criminales y la ley dura para el ciudadano del común. Es lo que se extrae de este audio de la senadora Paloma Valencia
en su mundo al revés. Y ahora he venido a entender lo de paz total, pues claro, frente a la violencia extrema, porque ahora no solamente el ELN anda por todas partes, aunque digan que yo adultero los videos, las fotos, para tratar de tapar el sol con un dedo. Ojalá se enteren de lo que está pasando en el Cauca, donde el ELN sale a patrullar, asesina, y hay panfletos con listas de personas que quieren matar. Esa sí es la extrema inseguridad. ¿Y qué les parece cómo da de bien la negociación con las disidencias? Ya anunciaron la creación de un nuevo frente para volverse a tomar Cundinamarca, porque viene la violencia extrema para que después la paz total sea vendible. Y utilizan un perfil con una caricatura para decir que decimos mentiras. Pues no están contentos con esa foto, ahí está la otra. Y no les gustan las fotos, ahí está el video. Ahora, ¿qué van a decir? ¿Que es que los extremos somos nosotros? No, extremos los amigos del ELN, que atemorizan y asesinan a los colombianos. Los caucanos que me envían las denuncias me piden, si no sirven fotos, si no sirven videos, ¿qué será? Pedimos un autógrafo o fotocopia de la cédula, que el ministro nos indique cómo se tramitan ahora las denuncias. Y lástima que el ministro parece que tampoco se entera, por eso dicen que se va. Y me pondría feliz de que se fuera, si no fuera porque lo quieren meter de fiscal para perseguirnos a todos. Y nos dicen que le fue divinamente con Biden, y yo estoy segura que sí, porque imagínese un presidente de un país desarrollado que está metido en el debate de la transición energética justa, donde los países en vía de desarrollo como nosotros dicen que quieren sacar el petróleo y el gas, y ellos dicen, no, nosotros tenemos petróleo y el gas para todos, cómprenlo a nosotros. ¿Y sabe qué fue a decirle Petro? Que él prohíbe que se saque el de Colombia, que ese petróleo y ese cupo para el gas y el petróleo más bien lo usen otros. Si no es el dictador de Venezuela, de pronto le queda a Estados Unidos. Se cedieron espacios que se venden como éxito, pero no dimensionan las consecuencias que ello trae consigo. Abuso de autoridad con el que se busca cumplir con las deudas adquiridas con el estallido ciudadano por el gobierno Petro Urrego son una apuesta por el populismo filosófico, constitución de reformas en pro de cazar réditos políticos, aptitud excepcionista que busca trasladar una forma de concebir el poder y subyugar al pueblo en la pobreza y el caos que produce el saqueo monetario de los recursos de la nación. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Conflicto social que se desprende de las desigualdades propiciadas por la clase política contamina el actuar de la izquierda en el poder. Intereses personales están primando sobre los del colectivo ciudadano. Despilfarro del erario en vanidades políticas no son más que un cheque abierto para oscuros personajes que buscan deambular en el tiempo sin considerar la situación económica y psicología de las personas. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Austeridad Progresista. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Secreto a voces es que el gobierno del cambio, desde el artilugio de la palabra, oculta su limitación gestora para hacer frente a una crisis sin precedentes. Pérdidas inimaginables de dinero debería ser atajada para abordar los planes de infraestructura y la descomposición social propiciada por banderas ideológicas. Respeto por las diferencias, la libertad, la propiedad privada y las instituciones públicas son la base de un Estado de Derecho que requiere menos corrupción y gasto público y más educación y unión para sacar el país adelante. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.